En este video quisiera revisar y puntualizar las principales consideraciones que debería tener uno a la hora de decidir sobre la política de dividendos de una compañía. Y déjeme comenzar por lo que da origen un poco a esta discusión, que es de nuevo las proposiciones Modigliani-Miller 1958. Antes de Modigliani-Miller 1958, también la política de dividendos se consideraba como algo difícil de entender, complicado, cuyo efecto en el valor de las cosas o de las empresas pues no era muy claro. Modigliani y Miller son de nuevo los primeros que intentan decir algo sobre las diferentes políticas de dividendos y el efecto que eso podría tener sobre el valor de la compañía. Y tal vez la principal derivación de Modigliani y Miller 1958, que es lo que da origen a toda esta discusión y a los próximos 30 o 40 años de investigación en finanzas, es que en el mundo que ellos se imaginan primero, ese mundo perfecto, sin impuestos y demás, pues es fácil demostrar y derivar que la política de dividendos, igual que la política de endeudamiento en ese mundo, sin costos de transacción, donde todo se transa a precios justos, compras y ventas, etc., la política de dividendos es irrelevante. Entonces, la principal derivación de Modigliani y Miller, igual que para la política de deuda, es que en ese mundo perfecto, ¿cuánto se paga de dividendos? Mucho, poco, la mitad, 30%, 50% de las ganancias, etc. No importa, es irrelevante. La forma de verlo, la intuición del argumento quizás, la forma más sencilla de verlo es lo que ellos llaman el home cooking, o sea, el cocinar en la casa de los dividendos, cuyo argumento es más o menos el siguiente. En ese mundo sin costos de transacción y a donde todo se compra y se vende a precios justos, un inversionista en casa que recibe un cierto dividendo puede deshacer lo que la empresa haya decidido en términos de pagar dividendos en casa, o sea, puede cocinar en casa el dividendo que quiere. Entonces, si una empresa paga muchos dividendos, pero el inversionista en casa no los quería, por alguna forma, por razón estaba esperando menos dividendos, pues puede coger ese dinero extra que le pagaron, porque le pagaron más dividendos de lo que quería, y comprar más acciones de la compañía. Y todo quedará igual, sin cambios. Y viceversa también, si un inversionista recibe menos dividendos de los que estaba esperando, en un mundo donde todo es a precios justos y a donde no hay costos de transacción, pues un inversionista con menos dinero en casa de lo que quería, pues puede vender parte de sus acciones en el mercado, que no tiene costos de transacción y cuyo precio va a ser el justo, y conseguir el monto de dividendos que exactamente quería. Quiere decir que entonces los inversionistas en casa pueden home cook, o sea, cocinar, hacer en casa el monto del dividendo, recibir el monto del dividendo que realmente estaban buscando, dado que no hay costos de transacción y todo es a precios justos. Entonces, consecuencia, ergo, la política de dividendos de las empresas es irrelevante porque los inversionistas pueden hacer en casa lo que quieren. Eso, por supuesto, en un mundo real, en el momento en el que nos movemos a un mundo con impuestos y en el momento en el que nos movemos a un mundo con imperfecciones, pues obviamente deja de ser cierto. Entonces, los siguientes 30 o 40 años de investigación en finanzas lo que han tratado de buscar son aquellas imperfecciones de mercado y aquellas razones de impuestos que pudieran hacer que la política de dividendos no sea irrelevante, como sucedería en ese mundo perfecto de Modigliani y Miller, sino más bien que la política de dividendos puede ser relevante por alguna de las siguientes razones. Y esas razones son, primero, una de las más importantes es de señales al mercado. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, se supone, el argumento va más o menos así. Se supone que los que están administrando una compañía, o sea, el junta directiva, el board of directors, y el CEO, el presidente o la administración o el gerente general, pues tienen mejor conocimiento y mejor insight, mejor conocimiento sobre el futuro desempeño de la empresa. Y entonces, a través de la política de dividendos, pueden mandar señales o mensajes al mercado, a los inversionistas, sobre lo que se espera en el futuro del desempeño de la compañía. Entonces, si se espera que el desempeño hacia futuro sea muy bueno, entonces puede ser que los que están más metidos en la compañía, de nuevo la junta directiva y su presidente o su gerente general, manden la señal al mercado de que las perspectivas son efectivamente buenas y la forma de hacerlo es aumentar el dividendo, por ejemplo. O al contrario, podría ser que los que están metidos en la administración de la compañía pues sepan que el futuro no luce tan bien y entonces una forma de mandar ese mensaje al mercado pues es reducir el dividendo.
Entonces, eso por supuesto es en un mercado imperfecto, porque en un mercado perfecto, donde no hay costos de transacción y donde no hay asimetrías de información, pues los inversionistas sabrían tanto como los que están metidos en la administración de la compañía, más de cerca. Pero en un mercado imperfecto eso no necesariamente es cierto. Entonces, la política de dividendos puede tener valor por esas señales que le está mandando al mercado. Ese es un primer argumento en un mundo imperfecto, obviamente donde hay asimetría de información. Un segundo elemento es este efecto de clientela. ¿Y qué significa ese efecto de clientela en un mundo que no es perfecto? Bueno, que la gente se acomoda de acuerdo a la reputación que la empresa ha desarrollado. O sea, la empresa de alguna forma, por lo que ha venido haciendo con su política de dividendos, en este caso, porque estamos hablando de política de dividendos, ha desarrollado una cierta clientela, un cierto mercado que le gusta lo que la empresa hace en términos de la política de dividendos. Entonces, si es una empresa que por muchísimos años ha venido pagando un dividendo en efectivo creciente, pues la gente lo anticipa, lo espera y no quiere llevarse sorpresas. Por el contrario, si la empresa de repente y sin una buena justificación quizás cambia su política de dividendos, pues es una mala sorpresa para el mercado, una mala señal para el mercado se va a sorprender y la clientela va a salir huyendo. Por ejemplo, qué sé yo, que una McDonald's, por ejemplo, que ha trabajado muy duro en los últimos 40, 50 años por desarrollar una cierta reputación, uno más o menos sabe lo que va a encontrar cuando entra a un restaurante McDonald's y pide un Big Mac, ya sea en China, en Japón, en Costa Rica, en Nicaragua o en Perú aproximadamente. Pues cuando uno entra a ese restaurante y pide un Big Mac, si lo sorprenden con algo muy distinto, aunque pudiera ser inclusive mejor, pero distinto a lo que estaba esperando, le sirven un steak, New York steak de 16 onzas, medio cocinado, pues puede ser que la persona no esté muy contenta porque lo que estaba esperando era un Big Mac. Y entonces ese es el argumento de clientela. Yo desarrollo una clientela, desarrollo una reputación y probablemente quiero defenderla porque mi gente, la gente que se ha acomodado conmigo, la gente que compra mi producto, en este caso mis acciones, por la política de dividendos que he desarrollado durante décadas, no le va a gustar cuando yo cambio esa política de dividendos, no hago buen uso de la reputación que he desarrollado y entonces puede ser que mis inversionistas ya no me quieran más o pierda esa reputación. Un tercer argumento es esta teoría de agencia. Teoría de agencia básicamente lo que quiere decir es lo siguiente, cuando los inversionistas o los dueños de las compañías no son los que las administran, sino que lo que han hecho es contratar un gerente general, un CEO, y eso obviamente pasa en las empresas públicas en Estados Unidos, donde los inversionistas, dueños de las compañías, están muy lejos, de hecho, del CEO, de la persona que administra y de la administración de la compañía. Pues obviamente ese agente que yo he contratado, ese agente que los inversionistas han contratado, pues se va a comportar primero y en primer lugar para hacer sus intereses valer más que el de los inversionistas. Ojalá que los intereses de los inversionistas y los intereses de ese gerente o de ese CEO pues estén bien alineados y un poco los métodos de compensación variables y demás en principio en estas empresas pues van o deberían ir orientados en esa dirección para alinear los incentivos de los gerentes y de los CEOs con los de los accionistas. Pero bueno, no necesariamente a veces los intereses de los accionistas y de los CEOs o de los gerentes pues están alineados y una posibilidad es esta condición de teoría de agencia en donde los intereses podrían estar desalineados y por supuesto el gerente se va a comportar para primero hacerle caso a sus propios intereses primero antes que el de los inversionistas. Y una posibilidad es en términos de la teoría de dividendos o de la política de dividendos, porque una posibilidad o una cosa que los gerentes y los CEOs quieren pues es tener mucho dinero a su disposición, porque en la medida en que tengamos mucho dinero a disposición, la vida del gerente es bastante más fácil. Y una forma, ¿verdad? No se tiene que estar preocupando, no tiene que estar corriendo, no tiene que estar mejorando. Puede ir a jugar golf a las 9 de la mañana porque sobra el dinero en la compañía. Y una forma de asegurarse que sobre el dinero en la compañía, pues es, o de tratar de hacer de que haya más dinero en la compañía y hacer la vida entonces del gerente más fácil, pues es pagar menos dividendos. En la medida en que paguemos menos dividendos, habrá más cash en la empresa y será más fácil financiar las cosas y tener los recursos necesarios para cualquier oportunidad o problema que surja. Y por lo tanto, aquí hay un tema de teoría de agencia. No necesariamente está maximizando
maximizando el valor para los accionistas, el hecho de que haya mucho dinero en la compañía, pero ciertamente está maximizando el bienestar del gerente o del CEO. Y entonces ahí tenemos una posibilidad de teoría de agencias. Un cuarto elemento son los impuestos, y aquí los impuestos que nos interesan son los impuestos a nivel personal. Ya habíamos hablado en el mundo Modigliani Miller de los impuestos corporativos, impuestos sobre la renta, sobre las ganancias que las empresas se ganan. Para efectos de dividendos eso no es interesante o no es importante o no mucho, porque los dividendos no son deducibles de impuestos de la renta en la gran enormísima mayoría de los países. Por lo tanto, los impuestos a nivel corporativo no interesan. Aquí lo que interesa es el impuesto a nivel personal, porque lo que sí interesa es que a veces en ciertos países, cuando se pagan dividendos al inversionista, el inversionista tiene que pagar altos impuestos por esos dividendos que recibió en cash. Por ejemplo, es el caso en Estados Unidos, donde los dividendos están tasados en Estados Unidos a tasas relativamente altas para los inversionistas. ¿Eso qué significa? Bueno, que inversionistas o empresas que pagan altos dividendos tienen que tomar en cuenta que los inversionistas que los van a recibir van a tener que pagar impuestos altos por esos dividendos que van a recibir. Por lo tanto, las empresas van a tener que pagar un dividendo un poquito más alto para que el inversionista lo valore, porque el inversionista sabe que parte de ese dividendo el fisco se lo va a quitar como impuesto sobre la renta a nivel personal, no a nivel de empresa, pero a nivel personal. Entonces, la política de dividendos en esas circunstancias se vuelve relevante porque en la medida en que en ese país o en los inversionistas que yo tengo entre mi clientela, de la cual ya hablamos anteriormente, son inversionistas que pagan altas tasas de impuestos, pues esos inversionistas van a estar más interesados en recibir tal vez un dividendo más pequeño y ganar dinero a través de ganancias de capital en el valor de las acciones más que a través de dividendos, porque los dividendos son tasados a tasas altas. Por el contrario, si son inversionistas que por alguna razón ya se acomodaron a mi política de dividendos, que paga dividendos altos relativamente todos los años, y por lo tanto uno podría asumir quizás que son inversionistas que tienen tasas de impuestos relativamente bajas o que no pagan impuestos sobre los dividendos por alguna razón, entonces, pues la política de dividendos se vuelve menos relevante, o sea, podemos pagar un dividendo más alto sin mayor preocupación, porque los inversionistas no nos van a penalizar por ello, porque ellos ya se han acomodado para no estar pagando impuestos altos. Entonces, los impuestos a nivel personal resultan un elemento que las empresas deben considerar para decidir sobre su política de dividendos. Hay países donde esos dividendos pudieran no ser tasados del todo, hay países donde existe un withholding tax alto, en algunos países existe un withholding tax bajo, en otros países no existen, algunos países para impuestos que se pagan a otras corporaciones no hay withholding o el impuesto es cero, entonces va a depender del monto de los impuestos que a nivel personal en el país y de acuerdo a la legislación fiscal local aplique, pues así será la política de dividendos que la empresa tendrá que decidir o es una consideración que la empresa tendrá que tomar esos impuestos a nivel personal. Y la última que tal vez es importante también, esta es en mercados imperfectos. En mercados perfectos esto no sería un problema, en el mundo original de Modigliani Miller no sería un problema, pero en un mercado o en un mundo imperfecto ciertamente lo es esa disponibilidad de efectivo y los requerimientos de inversiones que la empresa tiene hacia futuro. Este es un tema de acceso a mercados de capital y de imperfecciones en los mercados de capital. Obviamente, si estamos en un mercado de capital perfecto, este no sería un problema, pero en un mercado de capitales imperfecto, si yo tengo poco efectivo, por ejemplo, no tengo mucho cash en mi empresa y tengo mucha necesidad de inversión hacia adelante, o sea, tengo que invertir fuertemente porque la empresa se va a expandir o porque necesito overholear mis plantas o lo que sea, o necesito cambiar mi sistema productivo urgentemente y tengo fuertes CAPEX, o sea, Capital Expenditures hacia futuro o fuertes inversiones hacia futuro, pues obviamente voy a tratar de pagar menos dividendos porque necesito ese cash. En un mundo perfecto eso no sería un problema porque las empresas podrían ir a los mercados de capitales y levantar el cash que necesitan para hacerle frente a esas inversiones y entonces pagar el dividendo que quieran, es irrelevante, volviendo al mundo Modigliani Miller original, y simplemente reponer la plata que sale de la empresa vía dividendos, vía emisión de acciones en los mercados perfectos. Pero en mercados donde eso no se puede hacer, y en América Latina eso es especialmente importante porque nuestros mercados de capitales ciertamente son imperfectos, y para nuestras empresas es relativamente más difícil accesarlos y levantar capital, obviamente, pues la política de dividendos se vuelve más importante, especialmente si tenemos inversiones fuertes hacia el futuro, porque de nuevo queremos conservar cash en la empresa para poderle hacer frente a esas inversiones que tenemos hacia el futuro.
Esos son, digamos, los argumentos principales que harían que la política de dividendos sea relevante en un mundo imperfecto. Esto lo que hace es que la política de dividendos sea relevante, contrario a lo que Modigliani y Miller proponen en ese mundo perfecto, donde, de nuevo, y a riesgo de ser repetitivo, pues sería completamente irrelevante. Y en la práctica, ¿qué hemos encontrado entonces? ¿Qué es otra cosa interesante que uno puede decir sobre la política de dividendos? Que ya más allá de las consideraciones teóricas, si uno se pone a observar qué hacen las empresas, por lo menos las empresas públicas y de las cuales tenemos mayor información en Estados Unidos, ¿qué hacen con su política de dividendos? Bueno, en general pareciera que las empresas en general procuran pagar un dividendo predecible, o sea que los mercados sepan para dónde van, no quieren esas sorpresas, o sea que ese efecto de clientela parece ser efectivamente cierto, estable, ¿verdad? Es parte de que sea predecible y creciente, que vaya para arriba para que los inversionistas sepan más o menos qué esperar hacia el futuro en términos de dividendos y se acomoden de acuerdo a su tasa de impuestos y a lo que les sirve y lo que no les sirve y sus necesidades de efectivo y demás. Las empresas además no modifican su política de dividendos hasta estar seguras que no tendrán que revertirla en el futuro. O sea, algo que las empresas odian es aumentar su dividendo y 2 años después tener que reducirlo. O reducirlo y 2 años después tener que aumentarlo. De nuevo, quieren mantenerse en esta política que es predecible, estable, creciente, que todo el mundo más o menos sabe lo que puede esperar en términos de dividendo, sin sorpresas grandes. Y finalmente las empresas hacen cambios en la política de dividendos para reflejar con rezago, o sea, solo cuando están seguras, de que esos cambios en las utilidades son de manera permanente, o sea que voy a ganar más dinero, voy a perder o el futuro luce menos promisorio hacia el futuro, y entonces rebajo mi dividendo, y entonces reflejan con rezago lo que esperan que va a pasar en las utilidades de la empresa en el mediano o largo plazo. Entonces, cuando ya subieron mis utilidades, pues me doy el lujo de subir mi dividendo porque ya sé que es una política que no voy a tener que revertir. O cuando espero que mis utilidades vayan a bajar hacia el futuro, pues rebajo mi dividendo sabiendo que en el futuro tampoco voy a tener que revertirlo y de una vez aprovecho para mandarle el mensaje adecuado en términos de señales, como decíamos hace unos minutos, al mercado.